Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias por estar ahí. Un día más de Espiritualidad Tomando Tierra. Y hoy pues vamos a tocar un tema, aparte de interesante, yo creo que hasta inclusive necesario, ¿no? Necesario porque seguro que vais a dar una información, vamos a dar una información que yo creo que hasta inclusive se debería dar en las escuelas, ¿no? Para tener la vida o vivir la vida de una forma completamente distinta a la que solemos vivirla, desde los miedos, desde la incertidumbre y desde no darle el valor que verdaderamente tiene la vida. Buenas noches, querida Luján. Hola, buenas noches. Buenas Estoy noches. encantada de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias de corazón. Buenas noches, Vicente. Herráez. Hola, Buenas noches. Muchísimas gracias por estar ahí y buenas noches, querido Antonio. buenas noches, Juan. Buenas noches, Vicente. Buenas noches, Luján. Buenas noches. Buenas noches a todas las personas que están hoy presentes. Pues comienza tú, Antonio. Muchas gracias, Juan. Bueno, yo a lo largo de mi actividad radiofónica durante muchos años he tenido la oportunidad en reiteradas ocasiones de hablar con Vicente, de hablar con Luján, y el otro día pensé, ¿por qué no hacer un espacio solo ceñido a lo que son vuestras experiencias? Bueno, las tres personas que participáis hoy sois médicos, con lo cual tenéis unas experiencias para compartir realmente increíbles, ¿no? Entonces, de alguna manera, creo que estas experiencias que podéis compartir vosotros son lo suficientemente sustanciosas, creíbles y tal como para que se diga, bueno, esto no es una cosa que uno ha pensado y tal, sino que tenéis experiencias concretas, muy concretas, que además muchas, ¿no? Aparte, bueno, de que ya hemos tenido la oportunidad de saludarnos en algunas ocasiones personalmente. La última vez, Luján, creo que fue en Valencia, un congreso en Valencia, sí, que organizó mi querida amiga Ana Claret, ¿no? Sí. Que nos acompaña seguro por aquí. Hoy seguro que nos acompaña. Hoy está aquí. Hoy está aquí seguro. Sí, así es. Sí. Bueno, pues, sí, Antonio. Bueno, pues entonces, Vicente, me gustaría, Vicente, muy brevemente, que hicieras una muy breve descripción de lo que haces y para qué lo haces y por qué lo haces. Los dos, me refiero, Luján. Vicente. En este momento me dedico fundamentalmente a la Fundación Meta, al acompañamiento al proceso de morir y a lo que es la formación a cualquier persona en el proyecto del acompañamiento. La Fundación Meta es un proyecto que fundamos conjuntamente Luján y otro grupo de personas, y ahora mismo pues estoy centrado en ese proyecto. Como hasta llegar aquí pues han pasado más de 40 años dedicados a la medicina intensiva y a todo lo que tiene que ver con el trabajo de acompañar como médico especialista en cuidados intensivos, vivir las paradojas del trabajo que hacemos, la incertidumbre, el misterio de acercarse a la muerte, infinitas crisis a lo largo de esa etapa, a la hora de cómo vivir desde la parte humana el misterio de la conexión con lo que es la espiritualidad y el tema de la conciencia. Y ahora pues soy una persona privilegiada pudiendo compartir todo esto que ha sido mi vida hasta aquí. Vicente, ¿cómo ha cambiado esto en estos 40 años que llevas tú metidos en estos líos y tal? ¿Cómo ha cambiado un poco la perspectiva en esta época? Más o menos seguimos igual, hemos evolucionado en conciencia. ¿Cómo, digamos, sigue habiendo ese? O sea, si ahora hay muchas personas que dicen que hablar de este tema le da como cierto yuyu, me imagino que hace 40 años ya sería la leche, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que cuando uno se las empieza a plantear en voz alta, no deja de ser un bicho raro dentro de un contexto de lo que es la visión
de la medicina desde el punto de vista occidental. Yo me siento un privilegiado por haber tenido desde el principio de mi crecimiento como persona, pues contacto con otros seres, con otras tradiciones que me han permitido acercarme desde otras ventanas a este tema. Entonces, lo que ahora hay, pues está lleno de momentos, de escalones que se han ido pasando. Hubo un momento en mi vida profesional en que abandoné mi plaza en propiedad en un hospital universitario porque sentía algo que no resuelto y era una frustración de lo que era mi visión a la que me acerqué como médico, lo que vivía de forma cotidiana y las contradicciones que se me hicieron insoportables y decidí dejar la medicina. Al cabo de un año, viviendo por el mundo y habiendo pensado que no volvería a trabajar, haciendo otras cosas como la meditación, el tai chi y el contacto con otras personas, me hicieron replantearme volver a trabajar como médico, pero yo ya era una persona distinta y no hay que olvidar que un médico es una persona antes que médico y que a veces cuando el protagonismo lo toma el papel, lo que hacemos es confundir el rol que nos toca en esta dimensión. En ese sentido, esa crisis que me permitió abandonarlo todo, lo dejé todo. Me fui en ese momento a vivir a Inglaterra con 8 libros y una radio. Y todo lo demás lo dejé. Fue un cambio importante y justo al año volví por casualidad al mismo sitio del que me había marchado, porque un error administrativo, que un administrativo pensó que estaba loco dejando una plaza en propiedad, me llevó a volver cuando vine simplemente en una Navidad a ver a mis compañeros y me dijeron, ha llegado la carta de que te incorporas al trabajo el día 1. ¿Cómo que me incorporo si yo dejé la plaza? Y bueno, en vez de cursar mi baja, que la dejé por escrito, me dieron un año de cursos en el extranjero, pero nadie me sabía dónde estaba ni me podían encontrar, con lo cual, pues hasta que no volví, por casualidad, entre comillas, al sitio del que me había ido y me enteré de que podía volver y decidí volver, mi idea era no haber vuelto nunca a trabajar como médico. Bueno, ahora, y a partir de ahí todo ha sido diferente. Ahora, si quieres, ahondaremos sobre ese tema porque me parece sumamente apasionante. Por eso has hablado de casualidad o no, ¿no? Has hablado de casualidad o no. Luján, ¿cómo ha cambiado, según tu perspectiva, también en estos años desde que fundasteis la Fundación Meta? ¿Cómo ha cambiado la evolución de la sociedad respecto a estos líos? Bueno, la Fundación Meta es relativamente joven. Lo que pasa es que yo en este momento no estoy en Meta, estoy en la Fundación ICLOVI. Durante un tiempo estaba en las dos fundaciones, pero no puedo asumir tanto trabajo porque realmente hay mucho trabajo. Y bueno, pues somos dos fundaciones que estamos en el trabajo de la conciencia, tanto a nivel de divulgación del conocimiento como de investigación, como de acción social, ¿no? Y retomando la pregunta primera que has hecho, pasada esta aclaración, claro, de cómo empezamos y si era muy diferente esto antes que ahora, si se podía hablar. Mi especialidad era anestesia y reanimación, es decir, que yo a lo largo del día reanimaba a muchas personas, pero es que además durante 18 años estuve en cirugía cardíaca y hacíamos un tipo de operaciones muy complicados
cuando se rompía el arco aórtico, o sea, a la salida del corazón, la aorta, que es la arteria más importante del organismo, hace un arco y de ese arco sale la circulación cerebral. Cuando se rompía la aorta, había que restablecer la circulación cerebral. Entonces teníamos que poner al paciente en hibernación, es decir, empezábamos a enfriar al paciente hasta llegar a una temperatura cerebral X y teníamos un corazón que no latía, teníamos una presión arterial inexistente, un electroencefalograma, que es el que indica la actividad cerebral, totalmente plano. No había nada, o sea, ningún parámetro objetivo de vida existía. Entonces desconectábamos la máquina de circulación extracorpórea, desconectábamos el respirador, los sueros y empezaba a contrarreloj la operación. Pero esta operación teníamos que vaciar la sangre del cerebro. Primero se vaciaba para poder coser, hacer la anastomosis sin sangre, que el cirujano tuviese el campo. Claro, allá te planteas muchas cosas. Tú sabes que hay una hipotermia profunda, con lo cual estás preservando el metabolismo cerebral, pero no sabes qué pasará y te planteas, y bueno, lo que da vida a este cuerpo, ¿qué pasa aquí, no? El alma se va un ratito de viaje, de paseo y vuelve, ¿qué hace? Y bueno, esto fue una de las cosas que me llevaron al estudio de la conciencia. Después, mi marido le dieron un diagnóstico de que no había ninguna posibilidad de supervivencia. Y claro, en esa época no había muchos libros ni mucho material para ahondar y ver qué pasaba en la muerte, qué decían pues los tibetanos, qué decía Oriente, qué decían los científicos, pero en esa época todavía no había ningún estudio prospectivo, es decir, con un diagnóstico, un tratamiento, todo previo, sino que eran resúmenes de historias vividas por personas, pero que no habían podido ser constatadas. Entonces, esto me sirvió mucho para ayudar a mi marido a hacer el traspaso en paz. Entonces, luego yo pensé, si a él le ha ayudado, ¿por qué no voy a ayudar a la gente a cambiar conceptos? A cambiar conceptos de muerte como fin, para que puedan vivir de otra manera. Y de cualquier manera a hablar de la conciencia y de la conciencia del aquí y ahora, que es una verdad. Lo único que sabemos que existe es la muerte y es el aquí y ahora. Entonces, es vivir con otra conciencia. Pero me acuerdo que cuando empezábamos hace 20 y tantos años los cursos, no podíamos hablar de alma, no podíamos hablar... La conciencia quedaba un poquito más aceptada, pero bueno, y en pocos años se ha visto un cambio muy importante para mí, en que puedes hablar del alma como campo de información, puedes hablar del alma como conciencia, puedes hablar del alma como un patrón, o puedes hablar del alma como tu esencia, tu ser interno, tu yo soy. Y es muy bonito porque a través de la física cuántica yo creo que une todas las religiones, une todas las culturas. Hay algo que subyace a todo, al hombre por ser hombre, como conjunto de humanidad, que va mucho más allá de lo puramente religioso, de lo puramente cultural, y es esa trascendencia. Entonces, bueno, eso es una maravilla. Yo creo que
actualmente puedes hablar con mucha más libertad de lo que es una ECM, una experiencia cercana a la muerte, puedes hablar con mucha más facilidad del alma, pero quizá también es porque sabemos más y porque sabemos más física cuántica, que te da una explicación más científica a todas estas cosas del espíritu, el alma, la conciencia, ¿no? Y es muy bonito. Antonio. Sí, ahora sí. ¿Cómo fue esa primera vez donde ya vosotros visteis, coño, aquí las piezas no me encajan, aquí qué está pasando, que yo no veo aquí cosas que no me molan demasiado, ¿no? ¿Cómo fue esa primera vez, Vicente? ¿Qué sensación recuerdas que tuviste, ¿no? Cuando dijiste, esto no lo me han contado a mí en la facultad, ¿no? Esto es otra cosa, ¿no? Cuéntame. Empieza enseguida, porque ves que con lo que tú sabes, de pronto hay, con el mismo diagnóstico, hay un paciente que se muere y otro que no se muere. Entonces, empiezas a ver en cuanto empiezas a trabajar en una UCI, pues alguien puede ingresar, saber que tiene una neumonía con un germen que tiene un tratamiento específico y uno se muere y otro no se muere. Y eso lo podemos extender a todo, porque la vida es incertidumbre pura. Ante eso puedes hacer dos cosas. Uno, te aíslas, aplicas el protocolo y no dejas que te afecte para nada, o exploras y o te caes del caballo, conectas con tu humildad y con todo lo que no sabes, o te conviertes en un imbécil que aplica un tratamiento estándar y no conecta con la persona que hay detrás, porque es totalmente incomprensible desde la razón todas las experiencias que podemos vivir en la práctica profesional. Totalmente incomprensible. Sin embargo, Vicente, hay una cosa que a mí me sorprende tantas veces, ¿no? Porque más o menos las sensaciones que tienen las personas que han pasado por una ECM, yo tuve una ECM y Juan también. Entonces, las sensaciones que tenemos todas las personas que hemos pasado por esta experiencia de alguna manera, pues vemos cómo nos ha cambiado un poco la vida, ¿no? Cómo nos ha cambiado un poco la vida. Y entonces es algo mágico, ¿no? Es decir, esa sensación. Yo le conté un día a Lola cómo fue un poco mi ECM. Saludamos a Antonio, saludamos a Lola ya de paso. Sí, ya. Buenas noches. Lola, buenas noches. ¿Qué tal? Si no la habías visto, sí. Sí, la había visto. Sí, sigue, Antonio. Sí, entonces preguntaba, ¿cómo es posible esa sensación, por ejemplo, cuando se habla siempre de diferentes culturas, diferentes situaciones económicas, diferentes religiones, diferentes países, culturas, de todo, ¿no? Y sin embargo las sensaciones tras pasar una ECM son más o menos idénticas, ¿no? O sea, eso intentas explicarlo a una persona desde el punto de vista de la razón y dices, bueno, cosa, ¿qué tiene que ver una persona que está en Nueva Guinea, que ha tenido la misma sensación que una persona que está en Londres? O sea, no encajar sin conocerse de nada, ¿no? ¿Qué aplicación racional se le puede dar a eso? Si es que la tiene, que no lo sé. Luján. Hay una... Sí. Vicente. Dirige, Antonio, dirige la pregunta para saber quién tiene que contestar. Bueno, pues Lola mismo, ya está. Lola, así es que se mete en el lío. Pues mira, Antonio, yo creo que la muerte está diseñada, que es un proceso. Es como si tú me preguntaras, oye, ¿cómo puede parir lo mismo una mujer de Nueva Guinea, una mujer de Alaska, una mujer de Australia? Oye, y paren lo mismo todas, ¿no? Ajá. Y dices tú, claro, porque el nacimiento es un proceso que está diseñado. Lo que todavía no nos hemos dado cuenta es que la muerte es un proceso que también está diseñado. Y todos nos morimos igual. Fíjate que nunca lo había pensado desde ese punto de vista. Fíjate, además, es verdad, ¿no? Es verdad. Pero, ¿verdad? Antonio, eso es porque no has parido. Bueno, que yo sepa. Nacer y morir, venir a este mundo
Encarnar y desencarnar es algo que estamos haciendo continuamente y nosotros mismos también hemos encarnado muchas veces. Y eso es un diseño, es un proceso, está diseñado, por eso a todos nos pasa lo mismo. No tiene nada que ver el nivel cultural ni el nivel económico. Una mujer rica para igual que una mujer pobre, es lo mismo. Eso se dieron cuenta pues grandes investigadores de ECM que vieron que además no tiene nada que ver que seas creyente, que seas ateo, que te lo creas o no te lo creas. Yo no creo en el alma, da igual, tú tienes un alma, si es que da lo mismo lo que tú creas, tus creencias que pueden ser limitantes a lo que es la realidad, ¿no? Y la realidad es que todos pasamos por un proceso de muerte y ese proceso está diseñado. Y ese proceso te lo cuentan en las ECM, ¿no? Y te das cuenta de que hay un patrón. Luego, si hay un patrón, quiere decir que se está pasando por una serie de pasos. Y esa serie de pasos vamos a pasar todos. Ajá. Oye, muchas veces las personas son escépticas respecto a estos temas por miedo o por precaución. ¿Por qué creéis un poco que tantas personas, digamos, de alguna manera huyen un poco a hablar de este tipo de cuestiones cuando, bueno, pues es algo que invariablemente a todo el 100% nos vamos, ¿no? ¿Por qué creéis que pasa eso? ¿A quién se lo preguntas, Antonio? ¿A quién se lo preguntas? Sí, es cierto, Juan. Haz la pregunta y dirígela para saber quién te tiene que contestar. Luján, sí. Sí, Luján. A ver si entiendo la pregunta. ¿Me he explicado? Luján creo que se ha quedado bloqueada. Se ha quedado bloqueada. Pues Vicente, si quieres contéstalo tú mismo y ya está. A ver, Luján, no, Luján creo que ya ha ahí. vuelto. Luján ya ha vuelto. Ahora vuelvo. A ver, Antonio, ¿que por qué? Mira, yo creo que es por desconocimiento, ¿no? Hay mucha gente que no le gusta salir de su zona de confort. Entonces, cualquier teoría que no toca, que no ve, que es un absurdo, porque cuántas cosas utilizamos que no vemos, que no sabemos cómo funciona y las utilizamos, pues no le gustan porque considera que son supersticiones, que es magia, pero tenéis que pensar una cosa, que a principios del siglo XX, la Academia Francesa, que es donde está todo lo más científico, no se podía hablar de la palabra átomo ni de la palabra molécula, porque consideraban que era una superstición. O sea, empezamos primero por los científicos, entre comillas, cuadriculados, que está muy bien ser cuadriculado cuando de ti dependen tantas cosas para que no se te pase nada. Pero bueno, hay muchas cosas que están demostradas y siguen sin aceptarse todavía. Y es desconocimiento. Y además pienso que siempre vivimos en compartimentos aislados, con lo cual no sabes que existe la física cuántica, no sabes que hay determinadas explicaciones para determinadas cosas que van más allá de lo que tú conoces. Entonces no buscas. Todo tiene una explicación, absolutamente todo. Y si no la tiene y vemos que existe, quizás que no tengamos los medios para analizarla, pero lo que no podemos negar es que existe. No, existe, simplemente que no sabemos por qué es, cómo funciona o a qué es debido, ¿no? Así es. Bueno, una cosa que quisiera comentaros es que, por favor, las personas que estáis ahora mismo en este espacio, en Zoom, en Facebook Live, si lo deseáis, podéis plantear alguna cuestión que os preocupa, alguna cuestión que creéis que puede ser importante para vosotros y para los demás, sin contar, lógicamente, experiencias personales, sino yendo un poco a cosas que pueden ser genéricas que le pueden interesar a muchas personas. Es por chat, Antonio. Por chat mejor, ¿no? Bueno, por chat. Gracias, Juan.
Don Juan, sigue tú porque siempre es más... Me No, encanta oírte. no. Me encanta oírte, Juan. Sí, a ver, Antonio, el que aprende de ti soy yo. Lo estás haciendo muy bien, sigue. Yo lo único que pasa es que reconduzco las preguntas y ya está. Sigue, sigue. Bueno, parecemos dos enamorados, ¿verdad, Lola? Luján, parecemos así que estamos casados y tal, ¿no? Estáis los dos, una parejita. Sí, sí, sí. Me permite un par de comentarios por Sí, lo que por ha favor. salido, por lo que conectaba el proceso de nacer con el proceso de morir. Como decía Lola, curiosamente, cuando el niño tiene que nacer, va a haber una luz al final de un túnel y todas las dificultades que supone ese proceso y, bueno, de lo que probablemente, seguro que cuando lo hablamos reconocemos que eso es algo natural y que el niño está en una situación de cierto confort en que si tiene que pasar dificultades para salir, aunque vea una luz, al final las resistencias es lo que producen sufrimiento desde ese momento. Si lo conectamos con el proceso de morir, los que comentan que han tenido una experiencia de final de vida, una experiencia cercana a la muerte, cuentan en muchos casos que han visto una luz de un túnel al final, con todas las resistencias para cruzar ese túnel y quedarse al otro lado. Estamos hablando del misterio de dónde venimos y el misterio de a dónde vamos, pero hay una luz en los dos casos cuando venimos y una luz cuando nos vamos. Y también componentes del sufrimiento que tiene que ver con esa transición, esa transformación que tiene que ver con disolver las tensiones para poder parir, y la muerte no es nada más que un parto más, que como todo se puede entrenar, y esa es una cuestión fundamental. Para aliviar el sufrimiento podemos a lo largo de la vida trabajar en cómo disolver las tensiones, disolver la lucha y fluir con la situación, con la confianza de que hay una luz al final. Totalmente. Y eso creo que es algo sencillo. Y con la otra parte, en cuanto a lo que decía Luján, la ignorancia que hay, que es lo que produce de alguna forma el miedo a morir. La ignorancia es un tema fundamental, pero no hay que olvidar que somos entes físicos en esta dimensión y tenemos un cuerpo desde el punto de vista de toda la escala embriológica, lo que es lo que produce la información de una parte del cerebro, del tallo cerebral, que está entrenada instintivamente para aguantar, para no morirse, para preservar el cuerpo. Y es de ahí de donde sale toda la información para luchar por sobrevivir. Y eso, como seres humanos evolucionados, podemos trascenderlo, pero también nos podemos quedar en el nivel exclusivamente de lo físico, y ahí siempre va a haber sufrimiento hasta que se da el paso que trasciende la parte que el cuerpo quiere seguir agarrándose para no perder lo que reconoce, para la parte conservadora que está en una parte, la parte antigua del cerebro, pero que manda mucho para la supervivencia y aparece cuando luchamos con la enfermedad, cuando luchamos por no morirnos. Y eso, aunque haya un entrenamiento importante, siempre es algo que aparece con los mensajes de lucha. No te vayas, agárrate. Produce más sufrimiento, pero es una parte de nuestra dimensión limitada y humana. Vicente, ¿por qué has utilizado la palabra luchar? ¿Por qué lo has utilizado dos veces? Claro, porque lo que produce sufrimiento es la lucha. Cuando uno fluye con lo que está ocurriendo, desaparece, se disuelven las tensiones, se disuelven los conflictos y ahí desaparece también esa parte de luchar con algo que además cuando hablamos del proceso de nacer o morir es algo inevitable. Vas a nacer y vas a nacer mejor si no luchas y te vas a morir mejor si dejas de luchar. Y de hecho en el proceso de morir, el momento del rendimiento, el momento de dejar de luchar es un momento que las abuelas decían que era la mejoría de la muerte, porque para el que se va es como que desaparece el sentido de seguir conservando lo que tengo, me abandono y hago ese paso. Entonces, dejar de luchar es fundamental para el que se va y para los que
seguimos o siguen aquí acompañando, dejar de luchar es fundamental para permitir que algo ocurra. La clave Como, de estar al lado de alguien para aliviar el sufrimiento es acompañar sin luchar por tenerte atrapado en esta dimensión. como una Y eso es liberación, ¿no? el Como una liberador. liberación, ¿no? Sí, sí, exactamente. Bueno, nos están preguntando a que algunas personas, pues, el saber que en el otro lado existe y están bien, pues sirve sobre todo para aquellas madres que han muerto sus hijos, etcétera. Podemos confirmar que efectivamente después de la muerte hay vida, ¿no, Lola? Efectivamente, sí. Estaba pensando en lo que estabas diciendo, ¿no? Esas madres que han perdido un hijo, ¿no? Y fíjate, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Ana Obregón perdió su hijo, ¿no? Y le hicieron una entrevista y le preguntaron que cómo ella había superado o qué le había ayudado más a superar. Y tengo una compañera que también perdió un hijo y también se lo pregunté, ¿no? Porque la mujer es una cicatriz que te queda para siempre, ¿vale? O sea, eso, el dolor podrá disminuir, podrá ir aceptando, pero mira, en los dos casos, y son dos madres, ¿no? Una es famosa y la otra no es famosa, pero en los dos casos me comentaron lo mismo. Se habían consolado muchísimo con libros del mundo espiritual. Mi compañera de clase, mi compañera de profesión me dijo que se había consolado muchísimo cuando había estado leyendo ECMs, experiencia cercana a la muerte. Ana Obregón da una lista de libros que empieza con lo de Brian Weiss y siguen, son todos de corte espiritual, ¿no? Es el consuelo, esa creencia. Una de las cosas que venimos cuando venimos aquí, yo no me acuerdo si yo cuando era pequeña pensaba que la vida continuaba, que teníamos un mundo espiritual, que yo era un espíritu teniendo una experiencia humana. Eso no lo recuerdo, pero sí es verdad que hay un momento en donde toda la educación te va cortando eso. No te lo va propiciando, te lo va cortando. Si ves cosas es que estás chalada, si tienes fantasías, si no solamente hay lo que se ve, ¿no? Si alguien ha tenido algún tipo de experiencia, bueno, no lo cuentas porque mira niña, eso son fantasías, son sugestiones, cómo se ridiculiza todo el mundo espiritual desde que eres pequeñito, ¿no? Y ha llegado un momento en donde la muerte ahora mismo es un tabú más grande que el sexo. Se puede hablar en una reunión de sexo, pero como hables de morir, bueno, la gente ya te mira mal, ¿no? Decir, hombre, aguafiestas, no sé cuánto. Cuando es un proceso y es un proceso de vida. Lo contrario a morir es nacer. Tú naces y mueres, nace y mueres. Lo contrario de la muerte no es la vida, porque la vida es eterna, la vida no tiene ningún opuesto, la vida es la manifestación donde se van dando el nacer y el morir. Pero a estas madres te das cuenta que llegamos aquí como una especie de velo, ¿no? Como con ese velo del olvido. Y toda la evolución del ser humano conciencial es aprender o darse cuenta, ser consciente de que somos un ser espiritual y que somos algo más que un cuerpo físico con un cerebro físico. Somos algo más que eso. Y ese algo más es lo que trasciende y luego vuelve a reencarnar en este planeta, en otro, o no reencarna, no lo sé, porque ese velo que tenemos nos impide recordar, un velo, por cierto, que se descorre cuando uno está trascendiendo, un velo que se descorre cuando aparece una experiencia cercana a la muerte, ahí descorres el velo. Y cuando la persona con la experiencia cercana a la muerte vuelve, ya no vuelve a la misma, porque has tenido una experiencia trascendental. Y vuelves distinto, incluso hay gente que vuelve con habilidades psíquicas. Esas habilidades que tenemos de serie, que tenemos en nuestro kit de encarnación, pero que nos han ido capando de una manera Qué bueno. es verdad. Hay una palabreja por ahí que me encanta, que es mensajero de esperanza, que es las personas que han pasado por experiencias cercanas a la muerte. Casi todas las personas que han pasado, o casi todas las personas que yo pueda conocer,
que han pasado por experiencias cercanas a la muerte, todas de una u otra manera se dedican al crecimiento conciencial. Eso es. De mil y una manera. Eso es. Dando Reiki, dando clases de haciendo radio, haciendo Zoom, yo qué sé. Pero todo el mundo siempre tiene este tipo de experiencias y la verdad es que es algo mágico, ¿no? Mensajero de esperanza, ¿no? Es una palabra que me encanta. Bien. Yo le añadiría mensajero de amor también. Me encanta. Que han conocido esa sensación de amor, la gente que ha tenido una ECM se ha sentido con ese amor tan incondicional que luego vuelven y no tienen palabras para describir ese amor. Entonces se vuelcan en dar a los otros todo aquello que han vivido, ¿no? Como has dicho tú, pues a través del Reiki, a través de libros, a través de la radio. A través de este programa. Esa esperanza con amor, porque la vida es el amor. Es el amor que lo trasciende todo y es lo único que trasciende. Es el amor, no la materia, lo que trasciende. Qué bien. Tal vez la incertidumbre, sí, Vicente. No, que en ese sentido, y al hilo de lo que dice Luján y decía Lola, hay que ser cuidadosos cuando hablamos de que queremos saber cómo están nuestros seres queridos en otra dimensión, de si están bien. Estamos utilizando aspectos que tienen que ver con esta vida y que cuando hablamos de esa disolución en la unidad, en la conciencia, en el amor, ya no están esos parámetros de dualidad, que es donde se genera el sufrimiento en esta vida. Ahí ya no tiene sentido y quien ha tenido la experiencia, una experiencia cercana a la muerte y vuelve, traduce al lenguaje de esta dimensión la experiencia que no tiene forma para el lenguaje que podemos compartir. En ese sentido, hay que ser cuidadoso en no pensar que vas a otra vida y que en esa otra vida quiero saber si está bien o mal, cuando mis parámetros de bien o mal o de sufrir son de esta dimensión. Son distintos. Pero que en otra, que más allá no sea otra vida como esta, si no, no habríamos adelantado nada. Pero Sí. yo creo, tomando lo que decía Lola y tomando lo que dice Vicente, que en el momento de nacer pierdes esa conexión, no sabes el para qué de nada, todo lo ves como una montaña, una crisis, un sufrimiento, pero cuando tú te vas, entiendes el para qué de todo. Todo tiene su lógica o tiene que ser así para desarrollar aquello que hemos venido a desarrollar. Entonces, todo tiene sentido. Y es muy bonito las similitudes que hablabais antes entre el nacimiento y la muerte, porque son dos momentos que son iguales, como decíais, en todas las latitudes. Pero si vamos a analizarlo y vamos mucho más allá, resulta que somos seres multidimensionales. Esos seres multidimensionales toman un vestido de carne para vivir en un mundo tridimensional y pierden esa conexión y lloran, que es la primera crisis que se encuentra, que le dan una palmada o le hacen llorar, pero fijaros que esa crisis que se encuentra en ese llanto es el primer movimiento para que ocurra la respiración. O sea, a través de una crisis tenemos las herramientas para vivir de mejor manera. La crisis, el parto en sí, pero después el llegar a un sitio frío, que está desangelado, que no conoces a nadie, que oyes ruidos y te dan una palmada, que ahora ya no dan afortunadamente, para que llores. Pero es el llanto lo que te hace que respires y coges la primera inspiración. Y lo primero que hacemos al nacer es inspirar y lo último que hacemos es el expirar. Y podríamos decir que la vida es un lapso de tiempo entre una inspiración y una expiración. Pero cuando nos vamos, dejamos ese traje de 3 dimensiones porque nos vamos a un mundo
multidimensional. Allí nos encontramos que entendemos los para qué de todo, que lo entendemos, no nos morimos solo, igual que aquí. Cuando nacemos estamos rodeados de gente, nuestra madre, el padre, el cirujano, el ginecólogo o la ginecóloga, la comadrona. Tienes un personal. Cuando tú te vas, también vienen. En los estudios de la Universidad de Virginia se ha visto que el porcentaje más alto de visitas es de la madre, si ha fallecido. Pero tienes a los padres, amigos, familia, pareja, que no estás solo. Como decíais, hay una luz que ves cuando sales y hay una luz también cuando te vas. Pero hay otra cosa que a mí me hace pensar mucho, es que el niño, que no sabe nada todavía del mundo, lo que hace es seguir la naturaleza. Y aquello que era tan complicado y que ni te puedes imaginar que pueda ocurrir, que los orificios se empiecen a agrandar para que quepa el niño. Dices, imposible. Pues la naturaleza lo hace. Y lo hace. Y estructuras como huesos se van hacia atrás. Y la sínfisis del pubis se abre. Y la musculatura se dilata para el parto. Si nosotros hiciéramos eso en el momento de la muerte, sería mucho más fácil. El niño se deja conducir, no sabe dónde va. Es una situación nueva, pero se deja conducir. Nosotros no, queremos que sea así, por este camino, que hagamos esto, que encontremos lo otro, y ponemos trabas. Cuando está muy bien hacer lo que como tú quieres, pero si la vida te enseña otra cosa, es que algo hay que aprender por ese otro lado. No hay que evitar el seguir el flujo de la vida. Y entonces no hay lucha y no hay sufrimiento. Qué bueno. Y sobre todo, gracias Luján, sobre todo Lola, ¿qué importa? Lola, Vicente, Luján, porque esto yo creo que lo podéis hablar los tres. Qué importante es el acompañamiento en esos momentos, ¿no? Porque ya es hora de que cambiemos el no te vayas por vete en paz. Ya es hora de que cambiemos el dolor por el agradecimiento, ¿no? O sea, qué importante es el acompañamiento, sobre todo en esos momentos en el que el ser se está desprendiendo de una materia que ya no le sirve y conscientemente poder disfrutar, y vuelvo a repetir, disfrutar de ese momento, de ese proceso de dejar esa materia y a tomar totalmente conciencia del espíritu, ¿no? Claro, pero mira, uno acompaña hasta donde uno ha llegado en sus propias reflexiones. O sea, que tú puedes acompañar hasta donde tú conciencialmente estás. Si no, no puedes acompañar. Tú llegas hasta donde llegas. Gente que puede acompañar un poco más, otra un poco menos, depende de tu nivel de conciencia. O depende eso, de que te hayas dado cuenta, porque aquí decía Luján, ¿no? En el otro lado entendemos. En el otro lado comprendemos, entendemos el por qué, entendemos el para qué hemos tenido, entendemos que todo está en su lugar, que todas las cosas han tenido que pasar como han tenido que pasar para que aprendamos una serie de lecciones que aquí en la 3D se nos escapan. Pero en el otro lado no podemos experimentar. Tú no puedes experimentar en el otro lado. Aquí se experimenta el dolor, la dualidad, la polaridad, la lucha, y aprendes, pues aprende una serie de lecciones, pues que no hay que luchar, que todo está bien como está. Eso es una lección de confianza en lo que has venido aquí, confiar en que tú eres un ser espiritual que has venido con una misión, con una serie de proyectos y que esos proyectos van a salir. Y lo que pasa, como decía, hay un señor que no me acuerdo ahora el nombre, que tuvo una experiencia cercana a la muerte, estaba muy unido a Raymond Moody, ¿no? Y tuvo una experiencia cercana a la muerte fantástica, pero larga, tiene un libro que tampoco me acuerdo, bueno, entonces no sé para qué lo he sacado, pero bueno, el caso es que este señor decía que él se había dado cuenta que éramos seres espirituales teniendo
una experiencia humana y que nos estaba saliendo fatal. Que es que el ser humano costaba mucho trabajo ser humano y que era muy difícil ser un ser humano, ¿no? Y que ese ser espiritual que es todo amor, todo incondicional, todo, cuando se pone a vivir la realidad humana, le cuesta mucho trabajo. O sea, aquí venimos y somos héroes, somos como la caballería, son espíritus muy aguerridos, otros se van a otros planetas que están todo el día meditando y hay planetas muchísimo mejores que esto. Esto es un planeta bastante duro. Por Pero algo será, ¿no? claro, porque somos más aguerridos. Yo se lo digo muchas veces a mis pacientes, digo, si nosotros somos héroes. O sea, ¿ves la cantidad de cosas que le pasa, esas experiencias tan duras, ¿no? Bueno, eso es una heroicidad y llevarlo ahí esas madres que han perdido a los hijos, ese dolor tan profundo, ¿no? Luego, ahí es el acompañamiento también es importante ahí, ¿no? Pero acompañar a las personas que están trascendiendo, pues vas a poder acompañar hasta donde tú has llegado. Y en mi experiencia hay frases, por ejemplo, que yo uso mucho para que se las digan los familiares, ¿no? Y es ese darle permiso para que se vayan, ¿no? Si ha llegado tu momento, márchate. No hay que decirlo a lo mejor con esas palabras, pero es darle ese permiso como decir, mira, nosotros vamos a estar bien. Porque muchas veces lo que te retiene aquí es pensar que tus seres queridos no van a estar bien, o que dejas niños, que dejas hijos, que dejas, no sé, que una mujer, un marido, que va a ser de él, ¿no? Mira, nosotros vamos a estar bien. Nosotros, tú haz lo que tengas que hacer, que nosotros vamos a estar bien. Eso también da mucha paz al espíritu y provoca o promueve o propicia que se pueda desprender, que deje de luchar. Que Pero deje de luchar. yo, ahondando en lo que tú dices, es impresionante cuando tú dices eso y das el permiso, en pocas horas se van. Sí. Es increíble, sí. Es así. Hay que dar ese permiso para no caer, como decía Vicente, ¿no? en la lucha. Porque si te están reteniendo aquí, ves a tu hija llorando, el otro dice, Dios mío, lo que yo estoy provocando, ¿no? Estoy provocando este dolor, yo no quiero provocar este dolor, bueno, voy a ver si me pongo mejorcita. O a ver si es verdad, voy a ver si me pongo mejorcita. Como tú dices muy bien, ¿no? En el momento que das permiso, que le dices al familiar que nosotros vamos a estar bien, tú haz lo que tengas que hacer. Si te tienes que marchar, márchate tranquilo, que nosotros vamos a estar bien, voy a cuidar de papá, voy a cuidar de los niños, eso te da una tranquilidad enorme y te puedes desprender, te puedes ir sin causar daño, dejas de luchar, que es la aceptación de Kübler-Ross, la última fase, claro. En el proceso de morir, la parte que casi siempre es más complicada es de los acompañantes, que es donde suele quedar el conflicto. El que ya está en su parte de morir se va desconectando de todo, le deja de afectar cada vez más el entorno porque se va disolviendo y el conflicto suele estar con esa dificultad de no permitir ese tránsito en los que quedan. Y al hablar de los acompañantes, también los profesionales con el papel que jugamos para tratar de que alguien no se muera, a veces jugamos un papel de alimentar el sufrimiento innecesario. Cada vez se discute más de estos aspectos en lo que es el trabajo cotidiano, porque es tremendo lo que cuesta para un profesional también, sin que sea una frustración, entender que el proceso de morir no es algo contra lo que hay que luchar profesionalmente y que hay un momento en que la enfermedad ya no es la protagonista a la hora de nuestra misión, sino que es la persona y en ese sentido el dejar que parta y poner todos los medios para facilitarlo significa ser acompañante y ahí cambiar el término de acompañar, porque muchas veces con la intención de ayudar, quien acompaña a nivel profesional o a nivel familiar lo único que hace es estar generando sufrimiento, tratando de impedir lo que es imposible,
evitar. Claro, Porque Vicente, porque es que cuando nos vamos de aquí, nos vamos desprendiendo del cuerpo. Estamos haciendo un trabajo emocional, emotivo, emocional también. Nuestro mundo emocional se va desprendiendo, la frase de Kübler-Ross, pero también tenemos una parte espiritual. Y hay que acompañar en las tres. Y hay que estar con la familia en las tres, cuidando el cuerpo, porque claro, si te duele, oye, pues si te tienes que marchar, pues no te vas a ir en un puro dolor, ¿no? Acompañando en el cuerpo, acompañando en esas fases que se pasa de la negación, la ira, la depresión, la aceptación cuando deja de luchar y acompañar en el mundo espiritual. Y eso sería un acompañamiento. Los médicos nos quedamos en el cuerpo, Vicente. Si muchas veces, cuando no sabemos, muchas veces no nos han ni enseñado a manejar el mundo emocional de las emociones. Eso no se explica en la facultad. Pero es que Lola, la muerte para el médico es un fracaso. Entonces, tú te oyes en los guardias, que no se muera en mi guardia, que a mí no se me... Sí. Y vas alargándole la vida. Pero Ya. es que se tendría que empezar a educar, como habéis dicho antes, desde los colegios, pero al médico. Al médico sería No se fundamental. le enseña nada de la muerte. Nada. Y acompañar, no tienen lenguaje para acompañar en la muerte, no saben qué hacer, se pierden. Y esto tendría que estar como asignatura obligada y prácticas en la facultad. Totalmente de acuerdo. De hecho, yo he pensado muchas veces en llegarme a la facultad y ofrecerme a hacer cursos de posgrado. Digo, oye, es que sí, pero lo no se aceptan, puede entender, pero claro, me van a tachar ya de loca total. con lo que... Sí, nos preguntan Luján o a Lola Aparicio, Vicente, nos preguntan para aquellas personas que tienen problemas neurodegenerativos y están un tiempo ahí que no pueden comunicarse y como una especie de vegetar hasta la muerte, con estas personas, ¿qué ocurre? ¿Están entrando y saliendo dentro del cuerpo? ¿Están ahí encerrados, encarcelados en el cuerpo? ¿Cómo se les puede ayudar? Teniendo presente que la conciencia está, o sea, en todos los estudios, en los últimos estudios, en seres vegetativos, que en teoría te enseñan en la facultad que no hay conciencia, se ha visto que hay conciencia. Y cuando ha habido casos que han vuelto, como los estudios que se han hecho en Nueva York, ¿no? o en Ontario, de pacientes que habían tenido un paro o habían tenido un accidente o se habían ahogado y la reanimación no ha sido efectiva y han quedado como vegetales y con determinados medicamentos han vuelto a la vida mental y la conciencia ha estado siempre. Es que tenemos que tener claro que la conciencia no es un producto del cerebro, por mucho que nos digan que la conciencia es un producto del cerebro. La conciencia utiliza el cerebro. El cerebro es el medio por el cual conectas la conciencia una con la conciencia individual, pero no está en el cerebro. Entonces, en las personas que están con enfermedades degenerativas, físicamente mal ese cerebro, o que estás en un estado vegetativo, la conciencia está. Y se han hecho estudios científicos publicados en revistas científicas. Por eso es bueno hablarles, aunque creamos que no nos escuchan. Totalmente, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y demostrarles cariño, tocarlos. Siempre es muy importante el tacto, el contacto, el sonido, la música y el amor. Decirles cosas, frases de amor, sí, que les quieres. Sí. Un comentario sobre lo que antes comentaba Lola. En la Comunidad Valenciana, la ley sobre el final de vida incluye, porque yo formé parte del grupo que redactó la ley, incluye dos aspectos a nivel legal. Uno, la
espiritualidad, el acompañamiento espiritual laico para todas aquellas personas como derecho a la hora de su proceso de morir, y que debe ser una formación transversal para todas las carreras sanitarias el que se estudie lo que es el proceso de morir, que no tiene que ver con una enfermedad o una situación, sino como algo que es inherente a la vida y que por ley ahora en la Comunidad Valenciana es obligatorio introducir en los currículos universitarios. Entonces creo que es la única ley en el país que introduce estos elementos, pero volviendo al principio del encuentro de hoy, eso significa que estamos evolucionando y que hay cosas, además, que las demanda la sociedad y que irán tomando cuerpo progresivamente a la hora de introducirlo no solo para los sanitarios, sino también en los proyectos de los colegios, en la educación básica, formas distintas. Y estamos trabajando en eso en distintos sectores y desde distintas fundaciones. Qué bueno. Lola, antes tú has hablado de algo, yo creo, importantísimo en la vida y en este programa, que es el amor. Luján también ha hablado del amor. Sí, sí. Pero como te hacía ahora la pregunta, por eso me dirigí a ti. Nos preguntan qué hacer con ese conflicto personal que uno tiene cuando el ser querido se está yendo y lo mejor es que se vaya, pero yo no quiero que se vaya. Claro, ahí aparece el conflicto. Si pudiéramos ser capaces de saber, de darnos cuenta que aquí venimos con un proyecto, con una misión, que tenemos un inicio y que tenemos un final, que cuando hemos terminado de hacer el servicio, entonces cuando nos marchamos, cuando nuestra misión ha terminado, entonces cuando nos marchamos. Y que mi ser querido se va a marchar cuando le toque, y ser respetuosos con esa decisión, porque está tomada. Esa decisión no está tomada con mi mente, con mi cerebro humano, esa decisión está tomada con mi ser superior, con mi mente espiritual. Si nosotros supiéramos eso, lo viviéramos, cuando una persona está trascendiendo, lo que tendría que estar es honrándola, estando a su lado, dándole las gracias por el servicio que ha prestado y no intentando retenerla. Claro, esto díselo a una madre con un niño adolescente que se está muriendo. Aún así, como dice Vicente, se está adelantando, ¿no? Se está adelantando en dar este conocimiento. Esto es un conocimiento místico, un conocimiento espiritual, un conocimiento que iba a decir que las élites tienen, un conocimiento esotérico. Esto se sabe en determinados grupos, ocultistas o secretistas. Y esto se tiene que saber, se tiene que seguir difundiendo que la muerte no existe y que continuamos viviendo, porque claro, si pensamos que nos quedamos aquí, nos morimos aquí, nos llenamos de miedo. Una población miedosa es muy fácil de controlar. Una persona que ha perdido el miedo a la muerte le ha perdido el miedo a todo. ¿A qué más le va a temer? Y encima sabes que estás haciendo tu misión, y encima sabes que estás teniendo una experiencia y un aprendizaje. Entonces, es un tema que va en nuestra evolución, pero es un tema complicado, porque yo creo que incluso Vicente dice que ahora en la facultad se está hablando y es muy bien, pero yo creo que hay instancias más superiores que no quieren que sepamos todo esto. Como en la película que hizo Clint Eastwood, hablando de la experiencia cercana a la muerte, ¿no? que le hacía decir a una médico, le ponían palabras de la médico, que esto es una conspiración del silencio, que pruebas hay, pero aquí hay una conspiración del silencio para que la gente no sepa esto y sigamos todavía pues esclavizados del miedo. Del miedo, tú lo has dicho, del miedo. Estamos esclavizados del miedo, no solamente con la muerte, sino también con la enfermedad,
con lo que nos va a ocurrir y con todo, ¿no? Tenemos un detalle que Mercedes nos dice qué hacer con la rabia o con el odio que se siente por la vida cuando se lleva a nuestros hijos, ¿no? Yo creo que la pregunta sería ¿qué necesita mi hijo cuando se va? Si necesita mi rabia, si necesita mi odio o necesita mi amor, ¿no? Pero Luján, si te parece bien, me gustaría que le contestaras. Creo que es que se acepta, o sea, es normal que la tenga. No puedes de hoy para mañana transformar esa rabia, ese dolor, es que no puedes, tiene que seguir un proceso. Pero yo creo que las personas que han perdido a los hijos tienen que entender, bajo mi punto de vista, es que son seres muy evolucionados. Esos niños que se van son seres muy evolucionados, son almas viejas, y yo realmente, los padres que han perdido hijos, he visto una evolución después de los años tan impresionante que es como un pacto de almas, como si estos niños vienen a abrir un camino a los padres, a las familias, a los amigos, para trabajar ese espacio que de otra manera no trabajarías y que es el realmente importante. O sea, para mí esos niños que se van es una prueba de amor hacia los padres, porque les dan las pautas o les indican el camino de la búsqueda, de buscar explicaciones para poder entender que todo tiene un sentido. Y entonces empiezas a lo que tú has aprendido, poderlo compartir con los otros padres y ayudarles. Y realmente los cambios más impresionantes que he visto yo han sido con los padres que han perdido hijos. Vicente, ¿se trabaja igual como médico en ese estado de acompañamiento y de intentar salvar la vida al paciente y a la vez saber que si se va a ir a un mundo, entre comillas, mejor? Hay una manera de estar que por un lado tiene que considerar el papel que te toca, sabiendo que simplemente es un papel y que no luchas contra lo inevitable, sino ni siquiera con la enfermedad, sino con el sufrimiento. Yo creo que cambiar el enfoque a la hora de lo que acompañamos y tratar de aliviarlo nos quita la carga de sentirnos responsables de lo que ocurra. Si nos acercamos con esa intención desde nuestra presencia para tratar de aliviar el sufrimiento con la formación, la experiencia, los medios que tenemos, hacemos lo que se puede hacer. Y a partir de ahí, las cosas hay que aceptarlas en cómo están ocurriendo. Creo que el elemento fundamental para poder estar en tu sitio y no perder el sitio es estar presente con lo que hay y ser coherente con lo que en ese momento tú puedes vivir, saber que lo que te acerca al sufrimiento es la esencia amorosa que se expresa a través de la compasión como una decisión de estar ante lo que no te gusta en un momento, ante la ausencia de poder conseguir un objetivo como tal, sin frustrarte y desde esa compasión dirigida hacia el que acompañas y hacia ti mismo a la hora de aceptar y abrazar tus limitaciones. Si todo eso se coloca en ese momento, no hay problema en hacerlo con todo lo que sabes, sin quedarte con la ansiedad de lo que no has conseguido y si lo podía haber hecho de otra manera. Decía uno de mis maestros que uno en la vida puede elegir ser imbécil o ser un sabio. Y la situación es la misma. ¿Cómo te pones ante una situación? Si dudas, no vas a poder hacer nunca nada porque te vas a quedar en y sí, debería haber, y con la duda te conviertes en idiota. Si ante una situación lo que haces es que te interrogas y decides lo que hay que hacer, eso es todo lo que puedes hacer. Y eso expresa la sabiduría de vivir plenamente un momento. El maestro que me lo
que me lo contó, que siempre lo recuerdo, se ha muerto hace poco por el COVID y se ha muerto bien, decidiendo además hasta el último instante qué hacer y qué no hacer, y viviendo una situación en que la experiencia que salía también a la hora de morirnos solos o no, cuando uno vive esa situación desde la plenitud, no hay soledad, porque hay una conexión profunda a través de todo el amor con que te ha conectado los vínculos de lo cercano y de lo lejano. Yo en mi experiencia hace un año me estaba muriendo. Sí. Bueno, bueno, Yo pues, luego... sí, Luján. Luego. Sí, Hablar. sí, no, si ha terminado Vicente, adelante, Luján. Mira, hay una experiencia que, bueno, estábamos hablando la semana pasada con el director de un hospital infantil del sur de España. Lo digo para los padres que han perdido hijos. Entonces estábamos hablando de las experiencias cercanas a la muerte y nos decía, es que hay cosas con los niños impresionantes. Teníamos en intensivos bueno, estaban todos los niños en coma. Dice, pero teníamos una niña que cuando se despertó nos estuvo contando que se pasó todo el tiempo que estuvo en coma jugando con un niño chino que había en otra cama. Nunca se habían visto. Nunca se habían visto. No sabían el uno de la existencia del otro. Eran niños que habían entrado en coma y se mantuvieron en coma. No había habido un contacto previo. No le habían visto pasar. Y lo describió perfectamente. Y se pasaron jugando y divirtiéndose todo el tiempo que estuvieron en coma. Impresionante. Lola, yo hace pocos días falleció una amiga de Antonio y mía dentro del mundo espiritual. De hecho, ha estado varias veces en nuestros programas. La pregunta es, a estas personas que realmente toman conciencia, ¿es preferible dejarles un tiempo para que ellos tranquilamente se desprendan del cuerpo? ¿O es mejor estarles acompañado, darles cariño, agradecimiento, presencia, etcétera? Bueno, pues depende, ¿no? Depende claro, depende, como hemos contado antes, ¿no? Depende de tu nivel hasta donde tú hayas llegado, ¿no? Hasta donde tú hayas llegado puedes acompañar y hasta donde tú hayas llegado puedes ver qué es lo que necesita la otra persona. Esto muchas veces ya también se hace a nivel intuitivo, ¿no? Ves que hay gente que en ese último momento lo que quiere es estar sola, que quiere ir desprendiéndose de manera solitaria, aunque nunca estamos solos, porque como dice Luján, ese cuerpo espiritual que tenemos, que cuando estamos en coma o estamos inconscientes, o hay gente que lo hace de manera consciente, se llama una experiencia extracorpórea, un viaje astral, y puedes conectarte con otros que están en el astral también, ¿no? No, hay una parte de intuición también, que está solidificada en el conocimiento que tú tengas, hasta donde tú te hayas trabajado, que puedas ver hasta dónde tú puedes acompañar a esa persona y cuando esa persona también requiere su momento de soledad, ¿no? Entonces, te lo va diciendo. Eso es como cuando hace una masa, te lo va diciendo la harina, te va diciendo si más harina o carnita. más leche o lo que sea, ¿no? Efectivamente, pero sí sabiendo que hasta si tú te estás trabajando en ese aspecto y te trabajas tu mundo trascendental y trabajas tu mundo espiritual, podrás acompañar más tiempo y mejor y desde otro punto de vista a la persona que se está marchando, y cuando te toque a ti también podrás ir desprendiéndote de una manera más consciente. ¿Qué me está pasando? Soy consciente de que estoy trascendiendo. ¿Cuáles son mis apegos? Si estoy teniendo una agonía un poquito más larga. Ese amigo, ¿no? Que tú decías, ¿no?
que se había ido de una manera consciente. Los lamas tibetanos se van de una manera consciente. Deciden marcharse. Mi bisabuela se fue de una manera consciente, se acostó y dijo, ya no voy a vivir más. Y pasamos todos por allí para despedirnos, ¿no? Ya no quiero comer, o sea, tenía 97 años, o sea, depende también de cómo tú te hayas trabajado. Puedes acompañar al otro y intuitivamente te vas dando cuenta de lo que el otro va necesitando, ¿no? Sí, yo recuerdo que cuando con amigos o amigas hemos hablado de este tema, yo siempre les decía, yo cuando sienta que la misión ya la he cumplido, Ya. me voy. Ya. Suelto y me voy, ¿no? Pero que efectivamente, bueno, Vicente, otra de las formas dentro de ese acompañamiento, es importante si la persona se está muriendo que lo sepa o no, porque ahí dentro del mundo de la medicina hay pensamientos contrarios, ¿no? Pues no hay que decirle nada o hay que decírselo. ¿Qué crees que es lo mejor? O hay algo lo mejor o depende. La idea de mejor, a mí me gusta borrarla, de la idea de que Por eso, algo mejor. depende, ¿no? A veces hablamos de lo último. Creo que alguien que está viviendo su proceso de morir siempre lo sabe. O sea, el protagonista siempre lo sabe. Otra cosa es que quienes están alrededor se puedan comunicar o no y lo acepten o no. Pero lo que creo que tiene mucho más sentido para mantener la comunicación y la conexión con lo esencial es que se pueda hablar de ello, se pueda tratar con normalidad, se pueda vivir todos esos momentos con el sentido de la riqueza de lo compartido, porque al igual que en el momento de nacer, quienes están alrededor tienen un vínculo amoroso alrededor del parto, alrededor de la muerte. Los más cercanos siempre están desde el amor. Si prescindimos de elementos del amor que tienen que ver con la comunicación, nos estamos perdiendo algo. Y eso se hace mucho más duro para el que se queda, y el que se va se acaba yendo y desconectando hasta todos los elementos emocionales. Pero creo que cuanto más se trate mejor, y no hay que esperarse al final de una enfermedad para tratar estas cosas. Creo que lo bueno es, como en este encuentro, que se pueda hablar de que en este momento todos nos estamos muriendo. Este momento se muere, este programa se acaba. Sí. Y Sí, poder crear lo que pensamos es lo que vamos a hacer con lo que en este momento confluye para vivir el momento siguiente. La muerte justo es lo que ya ha pasado, la vida es lo que tenemos por delante y la creación solo está en este momento muriéndonos. Cuanto más lo compartamos, menos atrapados en la importancia de cada cosa, creo que podremos dejar que surja más esa esencia que la llamamos puesta, que es el amor. Sí, qué bueno. Luján, como estamos terminando, también yo creo que es algo importante y me gustaría que lo comentaras, sobre todo a las personas que nos están escuchando, tanto por Zoom como por Facebook o en diferido. Es importantísimo el respeto, ¿no? Yo conozco de que hay situaciones en las cuales pues, la persona que está falleciendo, se está yendo, pues acabo de ver a tu madre o a tu padre o no sé qué, porque vienen familiares a recogerlos y hay otros, los familiares vivientes, por llamarle de alguna forma, estás loca, estás delirando, etc. El respeto también es muy importante en esos momentos, ¿no? Pero no solo respeto, es que tendríamos que preguntar más, investigar, porque nos daríamos cuenta que es una de las fases y que es normal, es lo que decía antes, del momento del nacimiento y en el momento de la muerte. Nunca morimos solos, siempre tenemos a nuestro alrededor a los seres queridos, inclusive mascotas. Y inclusive ves a personas que tú no sabes que están muertas y tú sabes que aquellos que estás viendo están muertos y que aquella persona no corresponde porque en teoría no se ha muerto. Y a lo mejor es que no le han dado la noticia porque como estaba tan mal, para que no se preocupase.
y lo ven y son conscientes. Y cuando están viéndolos, se les va el dolor, se les va cualquier preocupación y están en un estado radiante. Entonces nosotros, en vez de chafar el momento, tenemos que entender que es real, que no es una analgesia, que no es un haloperidol, que no es medicación, que se ha demostrado que no es. E intentar normalizar esa situación y averiguar un poquito más, porque se nos va abriendo la mente y se nos va abriendo el miedo a que todo acaba aquí. ¿Sabes? Yo Importante. creo que es respeto, pero también entrar en la conversación. Preguntar. Preguntar, como lo más normal. Hagamos normal eso. Sí, Es parte del proceso. Hagamos normal ese proceso. Qué importante, interesante. Bueno, hemos llegado al final. Lola, no sé si querías comentar algo que se te ha quedado en el tintero. Bueno, yo creo que hemos hablado de muchísimas Bueno, cosas, o sea que y da para mucho más. Lo que pasa es que, eso bueno, es lo que se haya quedado en el tintero para la próxima, ¿no? para el próximo programa que Eso es. Antonio lo organizará maravillosamente y seguro y serio, porque yo creo que el que las personas os escuchen a vosotros, grandes profesionales, que tenéis una experiencia, que tenéis unas ONG, unas fundaciones, todo lo que hacemos a través de Espiritualidad Tomando Tierra, yo creo que esto ayuda, ¿no? Ayuda a que las personas vivan de una forma distinta y mueran, aunque para mí la palabra muerte tiene una trascendencia distinta, de una forma distinta también, ¿no? O sea, que vivan este proceso de una forma, como tú muy bien has dicho, Luján, como más natural, ¿no? Como más lógica. Normal. Sí. Vicente, no sé si querías comentar algo más antes de terminar. Sí, yo creo que un mensaje de confianza. La muerte no existe, es algo que hemos construido con la mente a la hora de pensar que podemos perder algo, pero que todos los que están escuchando todo eso, saber que os vais a morir muy bien, que la muerte no existe y que lo que tiene sentido es vivir plenamente hasta el final, que es lo que toca. Qué bien. Luján, si querías comentar algo antes de terminar. Yo diría, continuando lo que ha dicho Vicente, es que morimos como vivimos. Si aprendemos a estar en el aquí y ahora, aprendemos a dar valor a las cosas que realmente tienen, aprendemos a tener una vida con significado, nuestra muerte es una prolongación de nuestra vida. Es lo mismo. Y nuestra vida en ese momento tiene todos los sentidos porque lo has ido haciendo en el cada día. No hay problema en la muerte. Qué bien. Bueno, querido Antonio, yo quisiera, quisiera comentar un par de asuntos. Realmente este programa para mí ha sido sobre todo muy aleccionador y sobre todo de mucha enseñanza, ¿no? Porque el hecho de que se haya hablado de simultanear un poco el nacimiento con la muerte ha sido realmente maravilloso, ¿no? Pero había una cosa también que estaba reflexionando una cosa que jamás había hecho, ¿no? Es decir, que el proceso de la vida, el proceso de la muerte, es tan sumamente mágico, que hasta vienen a recogernos las personas queridas por nosotros para que no nos sintamos solos, para que vayamos con amor y que vayamos sin ese temor, ¿no? a lo desconocido, ¿no? El proceso realmente es espectacular, es maravilloso, ¿no? Bueno, pues únicamente agradeceros de corazón, Vicente, Luján, Lola, Juan, a todas las personas que nos han seguido. Gracias a todos por vuestra colaboración. He visto algunas personas, este programa se puede ver, ¿eh? Se puede ver mañana en Facebook Live, se puede ver mañana. A partir de hoy, Antonio. A partir de hoy, a las 12 menos 5, ¿no? A las 12. Se mete en el Espiritualidad Tomando Tierra o en Juan Latorre y ya está. Bueno, ya se puede ver el programa. O sea, con lo cual, realmente
Y hay que repetirlo, Lola, hay que repetirlo, Luján, cuando queráis, Vicente, hay que repetirlo, o sea, porque yo estoy flipando absolutamente con vosotros, me encantáis, y la verdad es que, bueno, quería haber contado una anécdota personal, pero bueno, ya en otro momento la contaré, ¿no? También, bueno, pues deciros que mañana tenemos un espacio que es los sanadores del nuevo tiempo. O sea, un espacio que hace Michael Norris, los sanadores del nuevo tiempo. O sea, con lo cual, bueno, pues también va a ser sanar, también es importante, ¿no? Y sanar para vivir la muerte de otra manera también es importante. Así, chicos, que muchas gracias, Vicente, Pues, Luján, Lola, gracias a todos, muchas gracias. muchas gracias a A todos por vosotros. estar ahí y hasta la próxima. Y buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias. Adiós. Chao. Adiós. Adiós.